vamos a abordar el papel de las asociaciones en el sector de la defensa. Estas asociaciones son claves como puentes de comunicación entre la industria, las Fuerzas Armadas, el Gobierno y la sociedad, y son fundamentales para impulsar la innovación, la estandarización y la colaboración entre los distintos sectores. Para moderar el encuentro contamos con Gonzalo Díaz Bonet, redactor Escudo Digital, que nos presentará a Pedro Díez, presidente de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías Duales, TecDual, a Natividad Carpintero Santamaría, secretaria general de Eurodefensa España, y a Carlota Sánchez Cuenca, secretaria general en AESMIDE. Un aplauso. Bueno, bienvenidos a esta mesa redonda que va a abordar un tema clave para el presente y el futuro del sector, como es el papel de las asociaciones en la industria de defensa. Como vamos un poquito mal de tiempo, voy a acelerar y hacer una breve presentación tanto de los invitados que tenemos aquí, unos invitados de excepción, expertos reconocidos en sus campos, que nos van a aportar una valiosa visión del momento que atraviesa la industria de la defensa. Empezamos por Carlota Sánchez Cuenca, es secretaria general de AESMIDE, una asociación multisectorial que nació con el objetivo de servir de interlocutora de las empresas de servicios y suministros ante el Ministerio de Defensa español. Su labor en AESMIDE comprende la dirección y coordinación de los servicios de la asociación, así como la relación con los asociados y las instituciones. Las asociaciones son entidades muy vivas que requieren una gran capacidad de adaptación, ya que los socios lo requieren. Las empresas están en constante evolución. Además de combinarlo con la adaptación a las distintas coyunturas económico-políticas, todo ello exige una buena dirección, estrategia y visión para no quedarse anclado en procesos burocráticos y administrativos que al final no llevan a nada. Los que conocen a Carlota saben que le apasiona el mundo asociativo, poder ayudar a las empresas, crear canales de relación, buscar soluciones y cumplir los objetivos marcados para conseguir tener visibilidad y poder dar valor añadido a los socios. Pedro Díez es el presidente de TecDual, la Asociación Española de Empresas de Tecnologías Duales, y tiene como misión el impulso de la innovación, el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías en España. Nos cuenta que la coyuntura actual, marcada por el aumento del gasto en defensa, genera una oportunidad sin precedentes para las empresas de tecnología de doble uso. En este contexto, aquellas que logren conjugar la innovación tecnológica con una visión estratégica del ecosistema alcanzarán no solo sus metas empresariales, sino que contribuirán de manera significativa a la seguridad y autonomía estratégica de Europa. Por último, la doctora Natividad Carpintero Santamaría es cofundadora del Instituto de Fusión Nuclear Guillermo Velarde de la UPM. Actualmente es secretaria general de Eurodefense y miembro del Presidium de la European Academy of Sciences, que cuenta en la actualidad con 47 premios Nobel. Ha desarrollado su carrera profesional como profesora titular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y es investigadora y secretaria general del Instituto de Fusión Nuclear Guillermo Velarde de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenidos a los tres. Arrancamos contigo, Carlota. En los últimos tiempos la prensa se llena de titulares sobre el incremento del gasto destinado a defensa. Pero ¿cómo se traduce eso en la actividad real de las pymes y de la cadena de suministro? ¿Qué puede hacer una pyme para participar en este aumento de la inversión en defensa? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación de participar en la mesa. Yo voy a partir de una idea un poco diferente de lo que se ha expresado en la mesa anterior, aunque es verdad todo lo que se ha comentado con respecto a las empresas y a las pymes, pero nosotros como asociación, que llevamos 40 años de trabajo junto con el Ministerio de Defensa, lo que estamos haciendo es ordenar toda esa información que nos llega en los distintos escenarios para poder aportar a las empresas que se están acercando. Es decir, yo a las empresas, a las pymes que están interesadas en el mundo de defensa, que las hay que lo conocen muy bien y que llevan trabajando muchísimo tiempo. Nosotros en la AESMIDE tenemos el 60% de nuestras empresas son pymes y algunas están desde los inicios, es decir, que llevan 40 años trabajando con el Ministerio de Defensa. Lo que estamos haciendo es partir del escenario en el que nos encontramos. Es decir, no vamos a entrar en si está bien o está mal lo que se está haciendo, sino que hay un escenario y con ese escenario tenemos que trabajar. Es decir, hay una estrategia industrial de defensa que marca unos objetivos muy claros y nosotros trabajamos con ellos. Tenemos
También al Ministerio de Industria en este momento muy implicado con respecto a las pymes. Es una oportunidad, es decir, la inversión es una realidad. El esfuerzo inversor que se ha hecho por el Ministerio de Defensa es una realidad por el Gobierno y, por supuesto, habrá que ir observando, y para eso estamos, es uno de nuestros papeles con respecto a nuestras empresas, de empujar y de contar cómo está la situación. No solamente estamos en el escenario español, sino también estamos en el escenario europeo, viendo pues, las normativas que están saliendo, Omnibus, el libro blanco de defensa, todo lo que tiene que ver con la Estrategia Europea de Defensa y todos los EDFs. Ahí hay un montón de empresas españolas que están muy bien situadas en este momento y que están montando consorcios de los que son líderes. Hay incluso pymes que son líderes de consorcios europeos en temas de innovación. Y además no podemos olvidar que esto no nace ahora, que afortunadamente Europa ya en el 2016 lo puso en marcha debido a pues una toma de conciencia en el 2014 por el problema de Crimea, y lo que produjo eso fue mirar cómo estaba la industria en ese momento. La industria en ese momento podía ir desmantelándose, la industria de defensa, y se hizo un esfuerzo por parte de la Unión Europea para liberar fondos europeos para el fortalecimiento del sector industrial, que eso es muy importante porque si no, hoy no estaríamos ahí. Me centro más. Estamos trabajando en todos esos campos y ayudando a la empresa a marcar dónde podemos y qué le podemos aportar. ¿Qué podemos aportar? Aportamos en esa relación estratégica que tenemos con el Ministerio de Defensa las capacidades de las empresas ordenadas en función de las necesidades que tienen las Fuerzas Armadas, que lo van ordenando y lo van cambiando y ahora mismo están en el estudio de ello. El darle esas capacidades cada vez más numerosas por ese tejido que hablaban antes y esa especialización por parte de las pymes, entendemos que es fundamental. Tenemos que darle toda esa información, y ahora se ha abierto una manera diferente de trabajar, porque nosotros muchas veces partíamos de cómo estaban las licitaciones, donde las normas, y eso viene un poco con la mesa anterior, las normas estaban claras por la Ley de Contratos del sector público. Ahora nos vamos a mover en un campo muy diferente, que son los planes especiales de modernización, los planes industriales, donde ahí tenemos, por eso estamos haciendo ese trabajo de visibilizar capacidades y de visibilizar a las pymes para que puedan entrar en esa cadena de suministro, con todos los peligros que han contado en la mesa anterior, con todos los peligros de que vengan y te puedan comprar, o de que incluso esas grandes empresas vean que lo que haces es muy bueno, pero no me interesa porque yo ya lo hago de otra manera, o yo estoy vendiendo otra cosa. Entonces, por supuesto, estamos muy observadores, pero la única manera que podemos empujar y ayudar es estando muy en conexión y muy en esa colaboración público-privada que se convierte en una colaboración público-privada estratégica. Entonces, el tema de asociarse, de colaborar, de hablar entre unos y otros es la manera mejor de conocer cómo está la situación. Tengo más cosas, pero... Pedro, voy por ti ahora. Si para una pyme puede resultar difícil participar en este gasto, más complicado aún los tienen los emprendedores. Más allá de tener una idea disruptora, ¿qué necesita un emprendedor para ser tenido en cuenta en estos procesos de compra? Bueno, vamos a ver, hay muchas cosas. Nosotros básicamente trabajamos todo con startups. Somos una asociación recién nacida, no tenemos los años que tiene Asmide, pero sí tenemos ahora ya más de 100 asociados y son todo startups. Son empresas que son súper disruptivas, que nosotros lo que intentamos es ayudarles a ver si su tecnología es utilizable en el mundo militar, validamos la tecnología que tengan en el mundo civil y les ayudamos a entrar. No solo a entrar en la parte de decir cómo obtener un contrato con defensa, porque muchas veces estas tecnologías no son soluciones finalistas, sino también a cómo trabajar con los primes, con los primes como subsistemas o como componentes. Lo que pasa es que los emprendedores tienen miedo a los primes y les tienen miedo en dos cosas fundamentalmente, ¿vale? La primera es en la propiedad intelectual, ¿vale? Cómo proteger su propiedad intelectual cuando empiezan a trabajar con un prime. Y eso es muy importante, ¿vale? Que aprendan a protegerlo desde el principio. Y la segunda, que además lo han nombrado antes, es el miedo a que el prime me esté comprando por anular mi solución porque no le conviene por otra cosa que tiene, ¿vale?
El emprendedor es un apasionado de lo que está haciendo. O sea, no va a entender que me paguen un dinero para después decir, oye, lo que tú has creado, lo aparcamos aquí. No lo van a entender, ¿no? Entonces, lo que necesitan básicamente es empezar a primero conocer si su tecnología es utilizable en el mundo militar, ¿vale? Después conocer cómo funciona la defensa por dentro, cómo funcionan los procesos, que si te tienes que dar de alta en la base de datos de la de GAM, de Digenin, si tienes que necesitar habilitaciones de seguridad o no. Hay una serie de cosas que son administrativas, pero después también tienes que empezar a conocer. Nosotros siempre decimos que tienes que tener champions dentro, tienes que empezar a conocer a la gente de dentro, tienes que empezar a conocer. Defensa no compra ni productos ni servicios, es una cosa que hay que entender muy rápidamente. Defensa compra soluciones a problemas que tiene o que prevé que va a tener. Ya podemos tener el mejor producto o el mejor servicio, si no es algo que le soluciona, no lo va a comprar. Entonces, lo que necesita es comprender cuáles son los problemas que tiene defensa y cuáles son los problemas, porque además en defensa pasa una cosa, que es que el comprador, ¿vale?, el que ejecuta la opción de compra, no es el usuario final, ¿vale? El usuario final son las unidades normalmente de la fuerza, y el decisor de la compra es un órgano administrativo que sí, que viene con unos requerimientos que muchas veces han venido abajo, pero que después se ha modificado el Estado Mayor y tienen que entender cómo funciona ese ecosistema para poder entrar a trabajar con la defensa. Y se tienen que dar cuenta que defensa no está preparada para asumir los ciclos de innovación que plantean las startups. Las startups, en Ucrania, por ejemplo, yo trabajo mucho con Ucrania, están hablando de ciclos de innovación de semanas, 3-4 semanas en muchos productos, ¿vale? Porque a partir de ahí los rusos consiguen descubrir cuáles son las funcionalidades nuevas y las contrarrestan. Aquí estamos hablando de ciclos de innovación de 5 años. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que la innovación es la innovación de los carros de combate, de las fragatas, de los sistemas de defensa antimisiles, no sé qué, y no estamos pensando en esa innovación disruptiva de los chavales. Pongo un ejemplo muy rápido, ¿vale? Unos chavales que estaban trabajando en una universidad en temas de combustibles sólidos, ¿vale? Y de pronto se salen de la universidad, ¿vale?, y montan una empresita en un garaje, literal, como si fuesen americanos, y empiezan a crear un micromotor de combustible sólido, en principio, para la Agencia Europea de Satélites, ¿vale? Y resulta que están ya con un proyecto de defensa, son nuestros socios, están con un proyecto para hacer micromisiles, ¿vale?, para alcance en los fuegos, ya en los fuegos de cuerpo ejército, están hablando de hasta 1000 kilómetros, ¿vale?, con un micromotor, ¿vale?, combustible sólido, con un peso razonable, un explosivo razonable, para poder alcanzar esos 1000 kilómetros a 500 kilómetros por hora de velocidad, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan conocer la defensa, pero necesitan también, antes hablaban del plan de industrialización de la defensa, que es muy bonito, ¿vale?, que esa declaración de no, tenemos que bajar, yo he estado en el foro de SEMASI, la Secretaría de Estado, no, hay que incorporar a las startups y las pymes. Vale, como declaración de intención está muy bien, ahora hay que ponerlo en práctica, ahora hay que de verdad llevarlo a la práctica. Natividad. Este aumento de gasto viene marcado por un contexto geopolítico inestable que nos obliga o nos ha hecho ver el mundo de otra manera. ¿Cuáles son, a tu juicio, los principales factores que han provocado el aumento del gasto y hasta dónde crees que puede llegar, tanto en España como en Europa? Pues sí, la verdad. Yo quisiera de todas maneras tomarme una pequeña libertad, porque la verdad esta hora es que asume las reflexiones que ha habido antes. Entonces, antes se ha hablado del talento, de la formación, y yo quiero decir que España es un país de talento y es un país de nombres universales. Primero, hablábamos de que si ocupábamos en la élite de los submarinos, el primer diseñador de submarinos es Isaac Peral, mitad del siglo XIX, que crea el primer submarino torpedero por propulsión eléctrica. Tenemos luego, por otro lado, a don José María de Otero, que descubre la miopía nocturna y hace que se cambien periscopios y toda la instrumentación de los pilotos de caza. Tenemos a don Guillermo Velarde, que consigue que la técnica de fusión por confinamiento inercial de las armas termonucleares se consiga para la producción de energía eléctrica. Y así podría estar toda la mañana. Y tenemos a don Emilio Herrera, que es el primer diseñador de los trajes de los astronautas, de pilotos, de ingenieros tal y cual. Por último, y por el más importante, don Leopoldo Torres Quevedo, que es el primer, digamos, pionero de la inteligencia artificial, con su ajedrecista, ¿no? En el siglo ya 1914, él ya patenta en París el ajedrecista, que es, como dice la American Scientific revista de entonces, que era la primera máquina con cerebro humano. Es decir, en España hay mucho talento y a partir de ahí tenemos que construir y pensar que tenemos que dar oportunidad. Tenemos que pensar que los sistemas
sistemas pedagógicos, antes había formación profesional que era fundamental. Como ha dicho antes el compañero, ingeniero no sabe poner un remache, pero es que la sociedad siempre había estado establecida entre los que sabían poner el remache y los que sabían diseñar el sistema. Con lo cual creo que lo que necesitamos es un vuelco en la formación académica de nuestros chicos para que efectivamente estén cubiertas todas las pautas. Volviendo a tu pregunta, Gonzalo, ciertamente la pregunta era el aumento de gasto. Bien, el aumento de gasto viene dada por distintos aspectos. Básicamente, primero por tensiones geopolíticas, luego por guerras, obviamente, que se están dando, y luego, básicamente, pues porque necesitamos ayudar a una serie de países aliados y les tenemos que ceder también material nuestro. Con lo cual, ¿qué significa? Tensiones políticas, las que estamos viviendo de una manera prácticamente impredecible. Estamos asistiendo a un conflicto bélico prácticamente en las fronteras de Europa, con potencias que tienen armas nucleares. Rusia tiene armas nucleares y la OTAN tiene desplegadas en las distintas bases de Europa una serie de armas nucleares. Por tanto, estamos en un conflicto complejo y en un conflicto de alguna manera impredecible que hace que tengamos que pues apostar y sobre todo mejorar y actualizar sistemas, por ejemplo, electrónicos. La guerra del Golfo puso de manifiesto que, digamos, no sería un experimento, no, pero sí lo que fue la guerra electrónica, lo importante que fue el lanzamiento de satélites de inteligencia militares que hasta ese momento no se tenían del todo claros. Luego también, no la problemática de la guerra, sino de las regiones que están cerca de países en guerra, con lo cual tendrán obviamente que también mejorar sus sistemas de defensa. Y yo creo que básicamente, pues ir sobre todo una palabra que ha salido esta mañana, y si no ha salido, pues la digo yo, obsolescencia. Estamos hablando de sistemas informáticos, de sistemas que han dicho que 2 días era mucho o que 3 semanas era muchísimo para mejorar un sistema electrónico, y es así. Por lo tanto, ese aumento en inversión y desarrollo es fundamental por cuestiones obvias. Carlota, vuelvo a ti porque se ha hablado del tema del talento. Es evidente que parece que en España hay mucho, pero ¿qué podemos hacer para retenerlo? Para evitar que se vaya al extranjero, que se vaya a grandes compañías con grandes sueldos de otros países y más concretamente para traerlo al área de defensa. Bueno, yo creo que se ha hablado mucho ya de talento hoy. Yo creo que además ha habido una mesa, ¿no?, anteriormente, con lo cual yo creo que seguramente se habrá llegado a las conclusiones. Yo creo que tiene que ver también con la cultura de defensa. Es decir, el permear toda esta necesidad, el que la sociedad en general y nuestros jóvenes tengan claro que el sector de defensa es un sector muy interesante, donde hay una innovación impresionante, donde están las tecnologías más punteras, donde hay unas oportunidades muy grandes, donde las va a haber todavía más. Y yo creo que de por sí, si esa cultura de defensa cala en la sociedad, en el sentido de la responsabilidad que tenemos entre todos, bueno, y que Europa se ha dado cuenta que tenía que tener una responsabilidad de invertir muchísimo más en defensa, ser capaces de explicárselo bien a la sociedad, el por qué. Tenemos que ser capaces de defendernos por nuestra propia seguridad, y también porque tenemos que tener un efecto disuasorio, que es la mejor diplomacia que hay en el mundo, ¿no? Bueno, a la hora de las relaciones internacionales. Con lo cual, yo creo que tiene mucho que ver con esa cultura de defensa. Por supuesto, luego hay temas muchísimo más complejos o más técnicos de los que yo no soy experta, como son que los estudios haya una homologación o vayan en paralelo a la necesidad de la industria de la defensa, ¿no? Cuando hablamos de industria, además, tenemos que ser conscientes, que es lo que hablábamos antes y en la mesa anterior y ahora, que el 85% de las empresas que están ahora mismo registradas en el registro de la defensa son pymes. Es decir, hay una enorme responsabilidad en todo lo que hablamos cuando hablamos de pymes, porque es nuestro tejido industrial, es lo que está en la base de la defensa. Estamos hablando de talleres,
de mecanizados, estamos hablando de empresas que hacen a lo mejor una pieza pequeña, pero que es fundamental para un sistema de armas. Estamos hablando de tecnologías, de innovaciones, de pequeñas, de protección personal. Estamos hablando de un enorme elenco de empresas que están desarrollando inteligencia artificial que capila por todos los lados, y no estamos hablando de grandísimas empresas, estamos hablando de pymes. Entonces, bueno, eso tiene que atraer de por sí. Ya luego, cómo se puede quedar el talento, yo creo que es un trabajo de todos. Por supuesto del gobierno y de las empresas. Y luego hay otra cosa que es importante, que no solamente hablemos de cultura de defensa, sino de cultura de empresa, que muchas veces en este país falta. Y es muy importante que la sociedad crea en la innovación que existe, en la inversión que se realiza, en el riesgo, o sea, ese respeto por el empresario que arriesga, que invierte, que innova, que es ágil, que innova incluso por encima de expectativas claras, ¿no? y que se arriesga y que al final es generador de riqueza. Yo creo que justamente son dos polos en este momento, ¿no? Tanto industria, empresa como defensa, que hay que hacer una buena comunicación de lo que es la cultura de todo ello, para conseguir atraer y para que se entienda como una parte más importante de la sociedad, ¿no? Natividad, tenemos poco tiempo, pero quería no dejar pasar el tema de hablar de las tecnologías disruptivas y en concreto de la más mediática de todas ellas. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial al sector de la defensa? ¿Qué ha cambiado ya y qué va a cambiar ya en los próximos meses? Vamos a ver, una tecnología disruptiva es aquella que cambia la sociedad a nivel paulatino, a nivel de golpe, pero normalmente paulatinamente. Las tecnologías estas son sencillas, asequibles, pero terminan imponiéndose, terminan ocupando todo. ¿Qué ha ocurrido con la inteligencia artificial de la que se viene hablando hace unos años? Pues básicamente es el concepto que resume que las máquinas tienen la capacidad de pensar correctamente, no de pensar incorrectamente, sino de manera inteligente. Luego ya para el bien o para el mal, pero de manera inteligente. Entonces lo que hace es básicamente identifican patrones, usan los big data por encima de todo, se nutren de las bases de datos, de enormes, de inmensas bases de datos y formulan predicciones con rapidez y precisión. Eso significa que la inteligencia artificial cada vez de manera mucho más rápida por los diferentes avances que hay en la realidad virtual, en la realidad, el blockchain, todo lo que es el 5G, todo lo que son todas estas, lo que ha explicado antes la señora Villacís esta mañana con respecto a las bases de datos, la nube, tal y que cual, lo que hace es que este tipo de sistema, que no deja de ser un sistema, una comunicación virtual, significa que no es física, pero yo me voy a creer que estoy en ella, vaya avanzando de manera positiva y negativa. ¿En qué sentido es positiva? Pues porque, como alguien también ha dicho esta mañana, yo estoy coleccionando una serie de datos, estoy dando instrucciones a alguien, en este caso si hablamos en una situación de defensa, una cuestión de campo de combate, de batalla, pues mira esto y por lo otro. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Que a pesar de que se diga que siempre va a tener que estar procesada y que siempre va a tener que estar detrás de lo que es el factor humano, detrás de lo que decimos que siempre tendrá que haber personas que dirijan, que creen los programas, que creen los algoritmos, etcétera, etcétera, yo lo veo un poco peligroso. ¿Por qué? Porque está sustituyendo demasiado deprisa a lo que es la realidad, o sea, la realidad de todos nosotros en principio. Yo la de nuestros nietos y tataranietos ya ni idea, porque además como no estaré tampoco. Lo cierto es que existe, es lo que yo no sé si me vas a preguntar antes, lo del deepfake. Es que va todo unido y si quieres ya lo adelantamos. Pues por eso. El deepfake son esas noticias que suplantan la personalidad de la gente. Entonces tenemos el deepfake, que significa engaño masivo, engaño... Espera, me lo he apuntado porque como yo es que no, esas cosas no...
O sea, que estos términos es que vienen de ahora de golpe así, se plantan del inglés tranquilamente. Entonces, quiere decir falsedades profundas, ¿no? Lo digo porque dice. Entonces, estas falsedades profundas han tenido protagonismo en la guerra de Ucrania al principio. ¿Y qué pasó? Pues que aunque era un mensaje bastante poco conseguido, que era el llamado cheap flake, porque no se lo creía mucha gente, pero sí se creyó mucha gente que el presidente Zelensky estaba dando órdenes al ejército ucraniano para que se rindieran. Es decir, esta problemática de las deep fakes significa que es guerra psicológica que entra dentro de toda la programática de la inteligencia artificial y que, por tanto, puede tener digamos, un poder enorme en lo que ha sido siempre considerado dentro de un conflicto la guerra psicológica. En este caso, la gente puede creerse incluso hasta que al señor que yo estoy viendo es él, porque se ha perfeccionado muchísimo el movimiento de labios, la mirada, todo lo que es, por decir, el alma de la persona, ¿no? Entonces es peligrosísimo porque en definitiva es engañar. El verbo que va detrás es engañar a la población y engañar a la sociedad. Y es muy peligroso, porque entonces están transmitiendo mensajes como aquel que caló mucho en la sociedad ucraniana, de que a finales de febrero del 22, pues el señor Zelensky dijo que había dado órdenes al ejército ucraniano de que se rindiera ante Rusia. Yo no habría mucho que decir, pero sería repetitivo, ¿no? Podría apuntarse para alta capacidad de manipular patrones, arquitectura de sistemas autonómicos. Y luego otra cosa importante que sí quiero decir, y con eso termino, es el hecho de que las comunicaciones, como hemos apuntado esta mañana, quería apuntar que el 99,% de los datos que se transmiten a lo largo del planeta Tierra van por cables submarinos, cables de fibra óptica. Hay como 10.000, no sé, millones de kilómetros de fibra óptica que actualmente viven una gran vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no solamente están sometidos a centros de datos que pueden tener hackeos y pueden tener amenazas y pueden tener ataques cibernéticos, sino que ahora, con lo que ha apuntado antes un compañero, de los vehículos no tripulados submarinos, se está también haciendo incursiones y causando daños bastante serios en los propios cables submarinos de transmisión de datos. Yo creo que con esto ya he dicho bastante. Desde luego tenemos muchos riesgos. Claro, para el que le interese. En el tema de la ciberguerra hay un ensayo muy interesante que que escribió un coronel del ejército americano que se llama La defensa de la posición Duffer. Hay una traducción hecha por el MADOC, por el Mando de Excelente de Doctrina. Si lo buscan en Internet lo encontrarán. Es magnífico. Son 6 sueños que tiene un coronel que está en la escuela de guerra en Estados Unidos, se queda dormido en clase y sueña 6 veces la misma batalla y se ve la influencia de la desinformación y de la ciberguerra como nunca se había planteado antes, ¿vale? Y a mí me parece que es buenísimo, si a alguien le interesa, pues que lo coja, ¿vale? Y después, en la parte psicológica, hay un problema muy serio que nos estamos dando cuenta con la guerra de Ucrania. No sé si sabéis que la guerra de Ucrania ha gamificado la guerra. A los soldados en el frente, a los pilotos de los FPVs les dan puntos. ¿Así? A los pilotos de los FPVs de los drones les dan puntos. 40 puntos por eliminar un carro de combate, 20 puntos por dañarlo, 9 puntos por eliminar a un soldado, ¿vale? Eso, que es importantísimo, porque parece que no, qué bonito. No. Primero han cogido una generación que estaba acostumbrada a jugar a los juegos, ¿vale? Y a matar a través de una pantalla en un juego, ¿vale? Ahora están haciendo lo mismo, pero están matando a gente real, ¿vale? Cuando se dan cuenta que están matando a gente real, les afecta psicológicamente, ¿vale? Y entonces entramos en una dimensión nueva del combate. No tiene nada que ver con lo que te decía de actual, pero quería hacer ese apunte, o sea, de esa parte psicológica, de las nuevas tecnologías, de lo que está pasando, de la inteligencia artificial. Eso está afectando a los que están siendo los operadores de todo eso. Sobre todo cuando al final te dan puntos, en relación te dan mucho más puntos por matar a un soldado de infantería que por eliminar un carro de combate. Tremendo, tremendo lo que nos cuentas. Muy rápidamente, última pregunta. Quería comentarte hablar sobre otro tema que afecta mucho a la sociedad actual. El cibercrimen mueve hoy más dinero que el tráfico de drogas, el de armas y el de personas juntos. El daño que puede hacer un escenario de guerra híbrida pues es alarmante. ¿Hay suficiente preocupación en España? Y, sobre todo, más bajado a tu terreno, ¿encuentran los emprendedores de este área, si los hay, que imagino que sí, el apoyo y el interés que corresponde a este tema? O sea, la respuesta corta es sí. O sea, yo creo que en España hay una concienciación muy seria sobre el tema del cibercrimen, de la ciberguerra. Además, tenemos una de las mejores
unidades. El Centro Criptológico Nacional es espectacular cómo trabaja, pero después tenemos el nuevo centro que se ha creado, el CTDEX en Jaén, tenemos al CESTIC, tenemos una serie te hablo del ámbito de defensa, ¿no? Sí que hay una concienciación muy seria de la ciberguerra. Y hay unas guías que edita tanto el CCN como el CNI muy buenas para protegerte un poco de todo eso. Cuando lo bajamos más a tierra, lo mismo. O sea, la ventaja que tienen los emprendedores, sobre todo los emprendedores jóvenes, es que han nacido profesionalmente en un mundo donde se veían los ciberataques, ¿vale? Con lo cual tienes de todo, desde gente que ha hecho protección, a gente, uno de los asociados nuestros con el que trabajamos mucho y tal, es un chavalito, con 14 años lo detuvo la Guardia Civil por hacker, ¿vale? Este no tiene formación ninguna y ha creado una herramienta de crear ciberataques como equipo rojo, ¿vale? Que es espectacular. Es espectacular. Y la ha creado simplemente, no porque él era hacker de pequeñito, pero y estamos trabajando ya con ellos con el CCN. ¿Cómo proteger? O sea, yo ataco para encontrar vulnerabilidades y saber dónde tengo que proteger, ¿vale? Y eso es importantísimo. Y ahora mismo todos los que están creando software a nivel de emprendedores, una de las cosas más importantes que tienen en la cabeza es cómo proteger lo suyo contra los ciberataques. Muy rapidísimo porque ya acabamos, nos dejamos muchos temas en el tintero por desgracia, pero os dejo un minuto, menos de un minuto, una frase, dos frases en las que dejéis vuestro mensaje, vuestro titular que queráis transmitir hoy a los asistentes. Bueno, que no nos olvidemos de que la cadena de suministro es el verdadero cimiento de la industria de la defensa. Estoy de acuerdo con Carlota. No obstante, lo continúo diciendo que para crear esa carrera de suministro hace falta mano de obra, hace falta juventud preparada y sobre todo en todos los sentidos. Prácticos universitarios y sobre todo a nivel de formación profesional, porque han sido siempre un poco la sal de la tierra de la sociedad en oficios que parece como que ya han pasado la historia. Estoy totalmente de acuerdo y la cadena de suministros es vital para poder conseguir un conjunto verdaderamente interesante y fuerte. Yo le haría una petición al Ministerio de Defensa. Yo le diría que se acercase al ecosistema emprendedor, que participen mucho más en el ecosistema emprendedor. Hay muchísimos eventos en los que yo creo que deberían estar simplemente para escuchar, ¿vale? Quizás Defensa debería tener incluso hasta su propia aceleradora, y no estamos hablando de Coincidente, no tiene nada que ver el programa Coincidente con lo que es una aceleradora, pero algo que de verdad les acerque, porque entonces se darán cuenta de lo que está intentando hacer la OTAN con el Rapid Acquisition Action Plan, que es reducir los tiempos de adquisición para esa innovación disruptiva de los 3, 4, 5 años que hay ahora a máximo 6 meses. Que se implique más defensa en el ecosistema emprendedor. Lo hemos propuesto. Sí, lo sé. Pues esperemos que todo esto llegue a buen puerto. Muchas gracias por vuestro testimonio y encantado de escucharos.